Buenas noches, jóvenes, espero que se encuentren bien de salud. Vamos a comenzar la siguiente clase de sistemas digitales, ya la segunda unidad. Perdón por no haberme reportado con o sea, ya en buen tiempo, llevamos 2 semanas. Estuve ocupado con unos asuntos personales y también estábamos en exámenes en otras materias. Y también batallé un poco con la bibliografía porque estas unidades que vamos a ver ya son muy diferentes a lo que estábamos viendo. Entonces, pero ya tengo las clases preparadas. Ya las vamos a estar viendo de forma así más rápida, más continua, para recuperar el tiempo perdido. Afortunadamente no son tan extensas estas unidades porque vamos a ver una introducción a las FPGAs, que es como una forma un poco más avanzada de los microcontroladores. Muchos de ustedes ya han manejado Arduino, entonces es parecido. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Bueno, antes de empezar con esta clase necesito ver unos conceptos que a lo mejor de ustedes ya sabían, o si lo vieron en programación tal vez no, pero igual nos toca verlo aquí, que son lo que es la memoria RAM y la memoria ROM. No sé si ya no dio el concepto. Bueno, en sí, la memoria RAM, de manera así rápida, porque quiero crear una tarea para que investiguen ya de forma más específica cuáles son sus características de cada una de esas dos memorias. Para empezar, son las memorias que hay en una computadora, en un procesador, son varias. También está la memoria caché, la memoria RAM, la memoria ROM, la SRAM. Son diferentes, pero ahorita no vamos a entrar en la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM, sus siglas, viene siendo Random Access Memory, o sea, memoria de acceso aleatorio. Esto lo que significa es que al momento de que ustedes prenden la computadora, pueden ustedes almacenar programas mientras está encendida la computadora, pero cuando ustedes la apagan, toda esa información que tenía va a ser liberada, se va a borrar, por así decirlo. Eso, si una computadora tiene mayor cantidad de RAM, por ejemplo, 6 GB de RAM, puede hacer más cosas al mismo tiempo sin que se esté trabando. Puedes abrir diferentes páginas web, diferentes programas, y todo eso lo está almacenando en la computadora y puede trabajar bastante bien. Si ya la computadora ya no tiene suficiente memoria, es cuando se empiezan a alentar las computadoras. Y las memorias RAM son las tarjetitas verdes que, si tú tienes una laptop, tú las puedes comprar para aumentar la memoria RAM y así la capacidad de cosas que puede hacer al mismo tiempo. Ok, esa es la memoria RAM. Ahorita vamos a ver unas imágenes de cómo es la memoria RAM. Entonces, esas son programas que tú vas haciendo. Al momento de que apagas la computadora, se borra todo lo que tenías. O sea, tienes que volverlos a abrir, no va a recordar la computadora lo que tenías abierto, ¿ok? En cambio, la memoria ROM significa Read Only Memory, o sea, memoria de solo lectura. Esa memoria ROM es como que lo más importante de la computadora. Algo de informática general es de que, por ejemplo, los que dicen que tienen computadoras gamer, obviamente, si tienes una computadora muy potente, puedes jugar videojuegos con mucho más FPS, con mejores gráficas. Pero una consola no tan potente le puede dar algo como que de pelea, o sea, no está tanta la diferencia, porque una consola de videojuegos simplemente está para jugar a ese videojuego. Toda la potencia de cómputo tiene ese. Pero una computadora personal, una laptop, abre mayor cantidad como de programas, sí, de programas, no solo el videojuego. La memoria ROM significa todos aquellos programas que cuando tú presionas la computadora, cuando tú la enciendes, ya se van a estar, ya van a estar funcionando. ¿Ok? En algunas computadoras a lo mejor ustedes cuando la encienden se ve vicio, ¿ok? O el sistema operativo, lo que es el Windows. Entonces, todos esos programas son los que necesita para funcionar correctamente la computadora. Esos programas, cuando tú apagas la computadora,
siguen teniendo esos programas abiertos, porque cuando se enciende la computadora los empieza a correr. Son programas esenciales que no puede olvidar la computadora. A diferencia de un videojuego, que si esto se almacena en la RAM, tú apagas la computadora y se olvida totalmente ese videojuego. Puede tener los elementos guardados en una parte del disco duro, pero se apagó ese videojuego, ya se liberó ese espacio en la memoria. La memoria ROM no, esa es la diferencia entre la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria ROM son programas ya que son indispensables para el funcionamiento de la computadora. ¿Ok? Siempre se van a ejecutar cada vez que tú enciendas la computadora. Esa es la diferencia entre esas dos. La tarea que obviamente ya más a rato se los voy a marcar sería hablar sobre las características de cada una. Memoria RAM también hay diferentes tipos de memoria RAM. Entonces, pero esa es la diferencia que entiendan. Por eso lo estoy explicando con mis palabras para ver si me doy a entender y entienden de una forma más sencilla. Memoria RAM son programas que la computadora va a olvidar cuando apagues la computadora, ¿sí? Solo ocupan un espacio por cierto tiempo. Son programas que no son necesarios para la computadora. Memoria ROM son programas que son necesarios para la computadora y automáticamente cuando tú enciendes la computadora los va a empezar a correr. ¿Ok? Ahí viene todo el sistema operativo, por ejemplo, el Windows, la interfaz gráfica. Entonces siempre esos son los que va a ejecutar. Esa es la diferencia entre una y la otra. ¿Ok? Bueno, esto espero que ya lo hayan visto en programación, pero también en esto tiene que ver la memoria ROM con el firmware. Ya saben que hay el hardware, que viene siendo los fierros, lo físico de una computadora, las tarjetas, los capacitores, las resistencias. Esto viene siendo el hardware. El firmware, esa firmware, viene siendo ya la memoria ROM en sí son los programas que ya vienen preestablecidos de la computadora. O sea, alterar esos programas ya sería alterar totalmente el funcionamiento de una computadora. ¿Ok? Entonces, todo esto voy a crear una tarea para que lo investiguen más a fondo. Pero en sí, eso es una forma resumida. Espero que me haya dado a entender. Y ahora vamos a ver, bueno, acabado este tema, vamos a ver lo que son las FPGAs. ¿Ok? Que estos ya vienen siendo como una clase que se llaman PLDs, que son dispositivos programables lógicos. ¿Ok? El Arduino entra en una de estas características, entonces vamos a ver qué son estas características. ¿Ok? Vamos a verlo poco a poco y la evolución que han tenido. Obviamente también en esta unidad vamos a ver cómo programar una FPGA con un lenguaje de programación que se llama VHDL. Ustedes si ya programaron en C++, en Arduino programaron en C++. Y vamos a ver la arquitectura y cómo una FPGA. Aquí tengo una FPGA para mostrárselas. Entonces, pero no vamos a poder programar en sí, porque aunque no estuviéramos en este tiempo de cuarentena, pues no tendríamos el equipo adecuado para programar. Entonces, es por eso que la vamos a ver muy como por encima. Son conceptos básicos para que entiendan la estructura, pero en los siguientes cuatrimestres veríamos lo que son microcontroladores, que eso sí lo podemos programar y podemos conseguir unos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte de la clase.